¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por acompañarnos a otro estudio, un estudio más de este ministerio. Estudiantes de la Biblia, bienvenidos. Y bueno, recordarán que ustedes recordarán que bueno, si en el capítulo anterior, en el estudio anterior vimos la mitad de la primera parte, el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte. Decidimos dividir el estudio porque son bastantes versículos y hay mucha información que nos aporta este capítulo. Un capítulo hermoso que habla precisamente del momento en el que Yeshua está llegando al momento de ser glorificado. Así es de que vamos a recordar, para enlazar esta segunda parte de este estudio que titulamos La Pascua de la Segunda Redención. ¿Por qué lo titulamos así? Recordemos que todo esto tiene que ver precisamente, está conectado con la redención que ocurrió allá en Egipto para el pueblo de Israel. Eh, es un paralelismo impresionante la forma en cómo Yeshua viene y cumple esta profecía acerca de la redención para a todos aquellos que creen en él. Y, y este momento de ser glorificado, pues es el momento culminante, porque recordemos que todo el simbolismo de aquel momento de la Pascua, que está conectado con el Cordero sacrificado, inmolado por todo el pueblo allá en el tiempo de la esclavitud, la sangre de los dinteles, etcétera, la vida que el Señor salvó a los primogénitos de Israel, en fin, todo esto está totalmente conectado, así es de que pues es un capítulo muy importante que eh, hay que degustarlo poco a poco, si valga la expresión, para poder también entender y digerir todo lo que en un momento dado nos aporta Mateo a través de este capítulo. Y vamos a recordar, vamos a enlazar con lo que vimos en el capítulo, en el estudio anterior. Dice Mateo 26 a partir del verso 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Es el tiempo del que él sabía ya que llegaba el momento de ser crucificado, de ser muerto, para posteriormente ser glorificado. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19, y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y les prepararon Pascua. O sea, aquí estamos viendo, vamos a poner atención porque recordemos que en el estudio anterior analizamos los tiempos, los días, que muchas veces hay confusión, hay personas que dicen, no, pues Yeshua no celebró la Pascua. Bueno, los evangelios dicen que sí. Los evangelios dicen que sí, y sí, por supuestamente que está confirmado, solo que fue un día antes, la noche anterior, a la que todo el pueblo celebraría la Pascua. Verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Así es de que Dios permitió que la maldad se afirmara en Judas. Y bueno, esto es impresionante porque esto es un espejo para todos nosotros. Es algo que a nosotros nos debe encender las luces rojas acerca de no permanecer en aquellas actitudes que constituyen iniquidad en nuestra vida. Lo que sucedió con Judas es que él estuvo todo el tiempo de su ministerio con el Señor. Tuvo un tiempo bastante suficiente, de sobra, para tomar la decisión de cambiar esa iniquidad. Él sabía perfectamente que tenía ese problema. Pero finalmente tomó su decisión. ¿Cuál decisión? De permanecer. Se conformó con esa iniquidad, con ese pecado. Y él supuso que no había problema. Pero esto a nosotros nos enseña perfectamente
que nosotros no podríamos en un momento dado estar considerando que no vamos a pagar las consecuencias de abrazar la iniquidad que nosotros en un momento dado pudiéramos tener. Esto es cuestión de un autoanálisis, no es que te pongas a analizar la vida de otros, de tu prójimo, de tu hermano, de tu primo, de tu vecino. No, porque no se trata de eso la escritura. Cuando tú escuchas el mensaje, cuando tú escuchas una situación de estas que es de preocuparse en un momento dado y ocuparse, tienes que pensar en ti mismo. Tienes que reflexionar acerca de tu vida. ¿Qué cosas tienes que cambiar de tu vida? Porque el tiempo que estás con el Señor, así como estuvo Judas, es un tiempo de misericordia. Justo que te permite tomar esa decisión. Así es de que es un aspecto impresionante, porque el aspecto espiritual en el hombre es muy poderoso y aquí se manifiesta tal cual. Y cuando nosotros nos alejamos de la luz, las tinieblas se apoderan de nosotros. No hay intermedios, no hay puntos medios. O estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Y Judas se alejó de la luz y entró en tinieblas. Y como ya lo estudiamos en el libro de Génesis, la oscuridad en su concepto raíz tiene el propósito de retener la luz. Así es de que imagínate. Bueno, tú ya si me acompañaste en los estudios que tuvimos de Génesis, del primer capítulo, y si no, te invito para que entres ahí puedes escucharlos, verlos ahí en YouTube, escucharlos en SoundCloud o escucharlos también en Spotify. Y posteriormente en su momento, tendremos la oportunidad de publicar el libro. Así es de que lo que más te agrade, este aspecto de la luz y las tinieblas que vemos desde Génesis 1, el momento en que la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor dijo, sea la luz, etcétera. Todo esto ya lo analizamos y recordemos que el concepto de oscuridad tiene su raíz en una palabra hebrea que tiene el propósito, que en su significado tiene el propósito de retener la luz. La palabra hebrea hashak, como reteniendo la luz. Así es de que pues el propósito consciente de Judas fue que se manifestara Yeshua como rey. Eso lo sabemos porque no era el único. Sus propios hermanos de Yeshua le decían, manifiéstate, ¿qué esperas? ¿No? Y que se manifestara como rey de Israel. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a darnos cuenta cómo es que incluso conscientemente eso quería Judas. Porque cuando le da el beso, cuando lo entrega a Yeshua para identificarlo y diferenciarlo de los apóstoles, en realidad lo que está diciendo es, manifiéstate, sé gozoso, ¿sí? Gózate. Y vamos a analizar que esto es así por lo que significa la palabra salve. Además de identificar a Yeshua ante los sacerdotes que fueron a apresarlo, Judas esperaba que en ese momento Yeshua impidiera que fuera detenido. Judas, como lo hemos dicho en su momento, quiso precipitar el establecimiento del reino. Solo que aún no era el tiempo. De acuerdo a las profecías, aún no era el tiempo, de acuerdo a la profecía de Isaías, capítulo 53, y por supuesto que esto era una etapa de misericordia y en la cual se sentarían las bases para la redención. Así es de que, y por esa razón tenía que morir Yeshua. No era el momento en que tenía que reinar como tal, como lo esperaban, como era la idea de incluso de todos los apóstoles. Pero Judas no entendió esto. Así es de que Judas conscientemente tuvo ese propósito, pero inconscientemente Judas fue en contra del propósito divino, porque Yeshua tenía que morir. Y
Es obvio que Judas ya lo sabía porque el Señor constantemente ya en los últimos momentos, en las últimas fechas antes de ser crucificado, Yeshua mismo lo dijo en reiteradas ocasiones, que él tenía que morir. Así de que eh, Juan capítulo 13, verso 17, dice, perdón, verso 27, Juan 13, verso 27, dice, y después del bocado, es otro pasaje desde la perspectiva de Juan, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Aquí este es el momento impresionante en el que se afirma la iniquidad. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto. Punto. Ya en ese momento que Satanás entró en Judas, fue así porque tuvo autorización, tuvo permiso. Y el primero que da la autorización, ¿quién fue? Judas. Ahí estaba el Señor, estaba con el Señor, pero no significó nada que el hecho de que estuviera ahí a un lado de Yeshua, del Redentor, del Hijo de Dios. Satanás entró en él. Aquí estamos viendo el panorama muy claro acerca de cómo es que actúa Satanás. Es un medio, es un siervo de Dios que cumple ese tipo de propósitos. Así es de que lo que vemos claramente aquí es una autorización para que finalmente Judas cumpla el propósito para el cual estaba ya destinado, pero estaba destinado en base a su propia iniquidad, que durante todo el tiempo que estuvo con Yeshua se negó a cambiar o a erradicar de su vida. Y en ese momento recibe la autorización Satanás para que a través de Judas se cumpla este propósito, el propósito de ser entregado el Hijo del Señor. Yeshua siempre estuvo en control de las circunstancias y los tiempos en que debía ser entregado para su muerte. Por esa razón, le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y continúa el verso 28, ahí mismo de Juan 13, fíjate, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y era ya de noche, justo el momento de las tinieblas. Judas tomó el bocado y entró Satanás en él y era de noche. Esta es una referencia muy clara respecto a la forma en cómo operan las tinieblas, en la noche, en la oscuridad. Y sabemos que eso también implica adversidad. ¿Ok? Así es de que, bueno, finalmente Judas fue entregado en su propia concupiscencia. No porque el Señor lo haya tentado de ninguna manera, eso no es así. Él ya traía su concupiscencia. Y simplemente afloró su pecado. Lo cumplió. Y regresamos a Mateo 26, verso 24, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así de que esto es un mensaje muy claro, ¿sí? Los propósitos divinos se van a cumplir muy a pesar de la voluntad de las personas, muy a pesar incluso de los propósitos del maligno. El problema es que quienes intervienen en ese propósito, para ellos les afecta porque lo hacen en un momento dado fuera de la conciencia por causa de esta afirmación que Satanás ya hizo en su pecado, en su persona. Por eso Yeshua dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 25, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Fíjate a qué grado llegó Judas. Le dijo, tú lo has dicho. El Señor lo descubrió, él se dio cuenta y aún continuó. Ahí vemos
el propósito claro. O sea, vemos que ya estaba definido su destino. Verso 26, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una promesa hermosa y un simbolismo impresionante. La razón por la que Yeshua partió el pan y les dijo a sus discípulos y les dio a sus discípulos el pan y después la copa, tomó la copa y también les dio a sus discípulos, es porque este pan que les reparte está representando su propio cuerpo. Y en el caso del vino, él, quien personalmente les da a los discípulos, representa en un momento dado, como él lo dijo, su sangre del nuevo pacto, y que está representando la remisión de los pecados. A ver, esto que hizo Yeshua nada tiene que ver, vamos a aclarar primeramente esto, nada tiene que ver con lo que se acostumbra en la tradición judía hoy en día. Hay quienes dicen que Yeshua no celebró la Pascua. Sin embargo, acabamos de ver en los evangelios que tenemos claramente que los discípulos le preguntaban que dónde quería que prepararan la cena de la Pascua. Otro aspecto que también es muy equivocado tiene que ver con aquellas 4 copas de Pesaj que se acostumbra en la tradición judía, en el pueblo judío, y por algunas corrientes mesiánicas y también de las llamadas raíces hebreas hoy en día. Ese ritual religioso jamás lo vas a encontrar en la Biblia, ¿sí? Vas a encontrar mucha información en la web, en varios sitios, etcétera, acerca de todos esos elementos, pero cuando tú lo buscas en la escritura, en la Biblia, no lo vas a encontrar. Todos esos sitios han tratado de acomodarle simbolismos, pero que no están reflejados en la escritura. Y lo único que han hecho es confundir a las personas. La gente quiere agradar a Dios, eso es obvio, eso es claro, pero recordemos, si ya estudiaste con nosotros el libro de Levítico acerca del culto que el Señor ordenó, y si también estudiaste con nosotros la carta a los romanos, en donde el apóstol Pablo habla acerca del culto racional que debemos darle a Dios, vas a conectar perfectamente la lógica de erradicar todas esas costumbres que te enseña el pueblo judío, no por menospreciar al pueblo judío, muy claro, quiero decir muy claro, hay que respetar lo que hace el pueblo judío, no por esa razón, sino porque ellos no tienen la revelación de Jesucristo. Y todo esto, todo Pesaj, es Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios es tu Pesaj. Cuando entiendas perfectamente lo que representa, lo que significa la fiesta de la Pascua, vas a entender que tu Pascua es Yeshua. Y si el pueblo judío no tiene la revelación del Hijo de Dios, no cree en Jesucristo, no cree en Yeshua, pues es obvio que ellos se van a valer de otros medios para poder entender mejor a su manera, por el momento, la Pascua. Pero, y de acuerdo hasta donde tengan ellos en un momento dado el entendimiento de la Escritura, pero en ninguna manera van a poder conectar con el Hijo de Dios. Por eso, una vez más, tenemos que entender que tú que tienes la revelación de Yeshua y que dices creer en el Hijo de Dios, tienes impedido, tienes prohibido por el propio Jesucristo, por el propio Hijo de Dios, porque Él lo dijo en toda su enseñanza,
cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué te comes? ¿Qué comes? ¿Qué tienes en tu mesa? Pesaj, pan sin levadura. Pan sin levadura. ¿Y a qué se refirió Yeshua cuando dijo cuídense de la levadura de los fariseos? A su enseñanza. Lo dijo muy claro, literal. Y no hay lugar a interpretaciones muy complicadas. El texto es muy claro, como lo dijo el Señor. Y más grave aún, debes recordar un mandamiento que hace una sentencia impresionante, muy dura para todo aquel que, consciente de todo esto, consciente de la escritura, consciente de la revelación que ya ha recibido, del entendimiento de la palabra de Dios, agrega cosas, mandamientos a este libro de la ley. Dice Deuteronomio capítulo 26, verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Está hablando de la Torá. Y Pesaj, Pascua, es un mandamiento de la Torá. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito todo el que no confirme las palabras, lo que está escrito. Es decir, que tú lo cumplas tal cual, pero sin agregar. Y en el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 22, a partir del verso 18, fíjate lo que dice, complementando aquella advertencia que dio Moisés en Deuteronomio, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es de que debemos tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos la misma balanza que el pueblo judío. Yeshua murió por ti y por mí, y también por el pueblo judío, por supuesto. Pero a nosotros nos fue revelado el Hijo. Al pueblo judío no. Así que tengamos mucho cuidado por el bien de nosotros mismos y de nuestras familias y de todo aquel que se ha acercado a ti con un corazón sincero para querer aprender la Biblia, conocer la Escritura, que quiere conocer a Dios por misericordia. No lo confundas. Así es de que tengamos cuidado de qué es lo que transmitimos, qué es lo que compartimos por misericordia, por justicia. Porque tú has tenido la oportunidad de conocer la Escritura tal cual. Y si en un momento dado tomaste la decisión de tomar todas esas costumbres porque son muy bonitas, porque dices a mí me gustan, y porque piensas que no te afectan, porque piensas que tienes una fe muy madura, ten cuidado. Ten cuidado. Recuerda que el aspecto espiritual es muy poderoso, muchas veces más que la propia conciencia del hombre. Así es de que más vale no atar cargas, ni nosotros llevar esas cargas que no fueron puestas por el Señor. Porque su yugo es ligero. ¿Y qué significa esto? Que entender la revelación de Jesucristo, entender su enseñanza, cumplir lo que Él dijo que cumplamos es mucho más fácil. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza de Yeshua te hace sentido, te hace lógica. Cuando lo razonas. No compartamos una religión. Eso no salva a la gente. La gente ya no quiere escuchar de religiones. La gente quiere aprender las palabras del Maestro. Lo que Yeshua quiso que entendiéramos a través de los evangelios. Compartir simbolismos en un momento dado están sustituyendo la oportunidad de compartir la palabra escrita, solo tiene que ver con una vanidad, tiene que ver con la vanidad del conocimiento del hombre.
eh, eh, nos ha quedado muy claro cómo es que Dios hace las cosas y nos sorprende. Nos sorprendió cómo fue que destinó a Pablo para los gentiles y a Pedro al pueblo judío. Eh, y no solo eso, o sea, los mismos discípulos, los ya apóstoles, cuando hablaban antes de él, estos hombres que se sentían o que se decían sabios, estaban súper sorprendidos al escucharlos, porque eran gente del vulgo, pescadores, cobrador de impuestos. Así es de que, pues no ha cambiado las cosas. Dios no cambia y Dios sigue haciendo las mismas cosas. Va a tomar gente que no es gente simple, común y tan corriente, incluso que no sea muy brillante, para dar un testimonio impresionante. Así es de que, pues bueno, quizás tengas la oportunidad de tener ese gran honor. Pero para ello, hagamos las cosas simples. Y sobre todo, como te lo digo, hay que tratar de no confundir a los más pequeños, aquellos que quieren aprender, quieren conocer al Señor. Así que no importa que tú hayas comenzado a obedecer en un momento, por otro lado, la ley, con todo ese tipo de mezclas que en un momento te enseñan, si llega el momento en que enderezas tu camino, ¿sí? Y eso es una esperanza que el Señor nos da. Si ya has estado muy involucrado en el cumplimiento de mandamientos de hombre, no te preocupes. Si llega el momento en que tú enderezas tu camino conforme a los caminos que ya Dios estableció y que también conoces, entonces puedes tener la seguridad de que por la fidelidad de Dios y por causa de tu obediencia y también la fidelidad que ya comiences a tener al Señor, Él no te va a abandonar y no permitirá que vayas por un camino equivocado por siempre, ¿sí? Siempre que obedezcas la palabra de Dios antes que a los hombres. Eso es un principio que no va a cambiar jamás. Otro aspecto que confunde mucho a las personas tiene que ver con el famoso Seder, el Seder de Pesach, el orden del ritual, ¿no? Que le llaman. Cómo es que llevan a cabo la conmemoración de la Pascua. Y también el famoso plato Seder, que va al centro, elementos que no se encuentran en la Torah. Este plato Seder que le llaman, el plato del orden, tiene elementos que no están descritos en la escritura y que solamente tienen que ver con interpretaciones del pueblo judío, ajenas a la escritura, ajenas al propósito de la Pascua y ajenas, más gravemente ajenas, por supuesto, al propósito que cumplió Jesucristo el día de su muerte y crucifixión. Una vez más, tú sí lo entiendes, tú sí crees en el Señor, el pueblo judío no. Así es de que hoy en día, de acuerdo al mandamiento para la Pascua, solo debemos considerar lo que nos manda la Escritura, que es hierbas amargas y panes sin levadura. Y aunado al mandamiento de Yeshua, una copa de vino, ¿sí? Con la responsabilidad de entender, por supuesto, muy bien la razón de estos simbolismos, porque de nada sirve que tú quieres cumplir lo que está escrito, pero si no entiendes por qué debes conmemorar la Pascua con estos tres elementos y el significado y simbolismo de cada uno de estos elementos, va a llegar el momento en que igual va a perder sentido para ti estar cumpliendo un mandamiento que no entiendes. Por eso es importante que estudiemos la Escritura, por eso es importante que nos mantengamos escuchando la palabra de Dios. No te digo que solamente a un servidor, ¿no? Hay muchísima gente que te va a explicar, por supuesto, todos los simbolismos escriturales, bíblicos, que están conectados con el propósito divino de redención. Por ello Yeshua habló de su sangre y habla de los panes sin levadura que representan su cuerpo. Esto es justo lo que dio salvación en Pesaj.
en Egipto, en aquel entonces. La sangre en los dinteles de las casas del pueblo de Israel para la salvación de los primogénitos. Es la misma sangre que te va a salvar, la sangre de Jesucristo. Dice el verso 30 de Mateo 26, dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Tradicionalmente se dice que este himno del que se habla tiene que ver con un canto que está conformado por los salmos del 113 al 118. Sin embargo, la escritura no dice con claridad que este canto se trate de esos salmos. La liturgia judía establece que en determinadas festividades, y no solo en la Pascua, se canten estos salmos, ¿no? Y en este canto se le conoce con el nombre de Jalel egipcio. Y el nombre probablemente pues, tiene que ver con el hecho de haber sido liberados de Egipto, ¿no? El Salmo 114, verso 1, dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo del pueblo extranjero. Habla estos pasajes, estos salmos, efectivamente hablan del tema de la liberación de Egipto, y de ahí nace la hipótesis para considerar que ese es el himno que Yeshua salió cantando con los apóstoles. Por eso es una hipótesis. Hablando de la tradición judía, hay varios Jalel, como el Salmo 136, por ejemplo, que también se canta durante Pesach, durante Sukkot, durante el Shabbat también, por ejemplo. Y estos salmos se incluyen en la liturgia judía posteriormente al año 160 después de Yeshua. No estaban establecidos en la liturgia judía en el tiempo del Señor. Por otro lado, también tiene que ver con la profecía de Jeremías. ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías, recordén, capítulo 16, verso 14, nos dice, no obstante, y aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino viva el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Este es un tiempo de restauración, el que está anunciando Jeremías. Es un tiempo de restauración que justo inicia con la venida de Yeshua. Así que podemos deducir solo como una posibilidad el hecho de que el himno que cantó Yeshua tenga que ver con estos salmos que mencionamos, pero debemos ser muy respetuosos y solo deducirlo como una hipótesis no confirmada por las escrituras. ¿Okay? Bien, continuamos. Mateo 26, verso 31 dice, entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La palabra escandalizaréis en el griego es la palabra escandalizo, que significa tropezar. Incluso también puede significar apostatar. Y en ese sentido, Yeshua pudo haberles dicho a sus discípulos que se apostatarían de él o tropezarían por causa de esto que estaba a punto de suceder. Lo que significa que Yeshua les anunció que sus discípulos se apartarían de él y que aunque primordialmente sería Pedro quien lo negaría, en realidad todos sus discípulos terminaron negándolo. ¿Sí? Con la actitud le negarían porque después lo dejaron solo. Pedro, a pesar de que no lo estaba negando en un momento dado, pues fue el único que le siguió. O sea, tuvo ese remordimiento de conciencia y siguió al Señor. ¿Sí? Así de que podemos ver claramente que en realidad en el corazón de Pedro sí había un amor muy grande para con el Señor. Y vamos a ver que cuando Yeshua, en realidad, cuando lo arrestaron, Pedro fue el único que expresó su amor, aunque de una forma grotesca, porque estuvieron a punto de matarlo.
¿Por qué? Pues bueno, Pedro se expresó, se reaccionó de una forma tan violenta que le cortó la oreja a Malco. y, y estuvo a punto de que lo mataran. De hecho, y recordemos las palabras que él mismo dijo, cuando le dijo al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Claro que estaba hablando en una hipótesis en su carne, ¿no? La razón es que en realidad estuvieron a punto de matar a Pedro, pero esto le rebasó a Pedro, porque él reaccionó en ese momento, le arrancó la oreja a Malcolm, que después fue restaurada por el Señor, por Yeshua, pero entendemos claramente que estaba ante aquellos que pudieron haberlo matado inmediatamente. No fue así. Verso 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí ya les está anunciando que va a resucitar. Verso 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, como decíamos, Pedro fue quien le cortó la oreja a este guardia cuando restauraron a Yeshua, pero cuando vio que Yeshua salvó al romano, lo restauró, le salvó la oreja, y se entregó sin oponer resistencia, Pedro se desilusionó, se escandalizó, ¿sí?, en el contexto de la propia expresión de Yeshua. Dice Juan 18, verso 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hay muchos comentarios relacionados, por otro lado, con el tema del canto del gallo. Es un tema muy divulgado que mencionó aquí Yeshua como a una hora determinada. Algunos comentaristas hablan en relación, dicen que el canto del gallo tiene que ver con la vigilia de la noche, según la división griega de las vigilias, y era un supuesto anuncio. Marcos 13, vamos a Marcos 13, verso 35, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Te das cuenta? Son cuatro momentos que se está mencionando aquí, y en un momento dado, en uno de ellos se menciona el canto del gallo, como si fuera una vigilia específica. Aquí podemos ver una referencia que podría apoyar la hipótesis de que el canto del gallo era algún tipo de alarma establecida por el ejército romano. Otros comentarios son en el sentido de que a lo que se refirió Yeshua al hablar del canto del gallo es lo que se conocía como el gallicinium romano, que era también una señal horaria que emitían como una especie de clarín al final de la tercera vigilia. Si nos damos cuenta, era el tercer punto en el que se menciona en Marcos 13:35, el canto del gallo. Voy a repetir, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, tercera, o a la mañana. ¿Ok? Entonces, sí, se habla de que este canto del gallo pudiera ser la tercera, ¿no? La tercera vigilia. Los guardias romanos, apostados en las escalinatas de la fortaleza Antonia, allá en Jerusalén, emitían estas alertas, que al parecer a esto se le llamaba el canto del gallo o el gallicinium romano. Esto ya es otro aspecto, porque ya era de manera general.
estos toquidos que hacía la guardia eran para separar una de otra. Pero se habla específicamente de una vigilia, la tercera. ¿Ok? Dice el verso 36, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y la palabra aquí, Getsemaní, en el hebreo tiene que ver con shemen, que significa prensa de aceite, una prensa de aceite. Y se traduce o significa en un momento dado una especie como de grasa, que es de lo que sale precisamente de la prensa de aceite cuando machacan los olivos, ¿sí? Especialmente líquida, una grasa o especialmente líquida, es un aceite, es grasoso, así, y perfumado también. Así es de que aquí estamos viendo un simbolismo, ¿sí? Los olivos son prensados, triturados, con el propósito de extraer este aceite de olivo. Y en un sentido alegórico, esto es algo similar a lo que sucedió con Yeshua. Al ser quebrantado, Él fue molido por nuestros pecados. Como lo expresó el profeta Isaías, literal. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí es una referencia, nos recuerda esta prensa de olivo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así de que, bueno, es una referencia alegórica que podría simbolizar, por supuesto, este lugar donde fue Yeshua con sus apóstoles a orar. Y es justo el lugar en donde el Señor ora, y llega un momento en que Él tiene una aflicción impresionante en el espíritu, y porque sabe el tiempo que viene. Así de que recordemos cuando hemos analizado la fiesta de Yom Kippur, precisamente tiene que ver con una aflicción del alma. Algo tal cual vivió Yeshua en este momento, en este lugar, precisamente cuando fue a orar. Verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué pasó esto? Si él ya sabía lo que iba a suceder. Bueno, recordemos que Yeshua estaba en carne y sangre. Él se humilló y se hizo carne. Y en un momento dado, la condición en carne y sangre que el Señor estaba teniendo en este momento, le hizo tener este ánimo, ¿sí? Y se expresa tal cual, precisamente para que tú entiendas la condición en la que te encuentras tú y yo, ¿sí? Por supuesto, en la que nos encontramos con relación al aspecto espiritual. Hace un momento yo comentaba acerca de la desventaja que nos encontramos en cierto dado momento cuando somos conscientes de lo que vivimos y cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el espíritu, ¿sí? El mundo espiritual se vive de una forma y tiene cierto poder sobre las personas, y las personas en el estado en la condición de carne y sangre en que se encuentran en desventaja siempre que te encuentres desprotegido. ¿Cómo es que te encuentras desprotegido? No te vas a poner un amuleto, no vas a andar con limpias, no, tienes que vivir en Él. Tienes que vivir bajo su cobertura, la cobertura del Hijo de Dios. Tienes que vivir conforme a su voluntad. Esa es la forma en cómo Él te va a cubrir. En el Espíritu, por supuesto. Recordemos que la ley es espiritual, la ley de Dios que le dio a Moisés para transmitir al pueblo y que la hemos estudiado y que Yeshua dijo que teníamos que cumplirla
si es que verdaderamente le amamos, esa es una ley espiritual. ¿Por qué es una ley espiritual? Porque tiene la esencia, en su esencia de la forma de cumplir la ley, nosotros expresamos el amor al prójimo, primordialmente el amor a Dios, pero también el amor al prójimo, como uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, y ese es el aspecto espiritual que a nosotros en un momento dado nos guarda. El Shabbat, por ejemplo, es un día en el que el mundo espiritual se mueve de una forma impresionante en todos los hogares de todos aquellos que guardan el día de reposo. Y hemos sido testigos de cómo es que te guarda, cómo es que el Señor guarda a su pueblo en el día de reposo. Es un aspecto espiritual de mucho poder, por supuesto, en desventaja a quienes simple y sencillamente viven en la carne. Son muy susceptibles de, en un momento dado, padecer las consecuencias espirituales de maldad, de tinieblas, etc. Ya lo hemos analizado en otros capítulos. Y entonces aquí Yeshua se está expresando de Yeshua esta condición en la que se encontraba él. Estaba entristecido, está angustiado, ya estaba en aflicción, tal cual. Dice una vez más, verso 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjate bien lo que dice. En su condición de carne, de debilidad, le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí es interesante porque la palabra copa en el griego es la palabra posterion, que en sentido figurado, ¿sí?, que es en el sentido en el que Yeshua estaba hablando, significa suerte o destino. Lo que significa que Yeshua se estaba refiriendo al momento de su sacrificio, porque sabía que su momento había llegado. Es decir, orando le dice al Padre, Padre mío, si es posible, que pase este destino de mí. Que esta suerte que voy a correr pase de mí, pero que no sea lo que yo quiera. Finalmente se somete al propósito divino por el cual fue enviado. Verso 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y fíjate lo que dice, velad y orad para que no estéis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto. Aquí está la diferencia que él mismo está exponiendo, lo que te acabo de mencionar, esta gran diferencia que hay entre el aspecto espiritual, el mundo espiritual y tu condición en la carne. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya te diste cuenta? Lo está expresando él mismo porque lo está sintiendo, lo está viviendo en ese momento. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, fíjate, por segunda vez, si que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí ya confirma el Señor. Y dice, Señor, estoy en tus manos. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, por tercera vez. Verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente
con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Seguramente pensaron que Yeshua se iba a oponer, ¿no? Vinieron con mucha gente para arrestar al Señor. Sin embargo, no se opuso. Y a esto se refirió Yeshua justo cuando dijo que se escandalizarían de él, sus discípulos, porque no se opuso. Se entregó tal cual, de forma literal. Verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo: salve, maestro, y le besó. En esta expresión de Judas, al darle el beso a Yeshua, podemos confirmar que efectivamente lo que Judas quiso conscientemente fue que se manifestara Yeshua como el Redentor de Israel, y que en realidad esa fue su intención al entregarlo, porque pensaba que Yeshua se levantaría en guerra, en rebelión. Y eso lo confirmamos en la expresión que él hace cuando dice salve, maestro, porque la palabra salve que utilizó aquí Judas significa gozarse, ¿sí? O alegrarse. Y es como si le hubiese dicho: gózate, maestro, manifiéstate, dando a entender que en ese momento Yeshua se levantaría como rey. Así de que lo que Judas le dijo a Yeshua fue que se manifestara, que esa era su hora, y eso era lo que esperaba Judas. En ese momento es muy importante que entendamos el estado de conciencia y el estado de inconsciencia de la persona, ya que Judas conscientemente estaba seguro de que por medios propios y bajo su expectativa haría que se precipitara el reino del Señor. Sí, con esto que hizo de haber querido entregar al Señor. Porque por un lado Israel sería liberado del imperio romano, y por otro lado Yeshua ya les había prometido a los discípulos que reinarían con él sobre las 12 tribus de Israel, ¿recuerdan? Así es que, pero no era el momento este no era el momento. El problema fue que Judas, como los demás discípulos, no estaban entendiendo que Yeshua tenía que morir. Así que el beso de Judas se puede entender como un acto de hipocresía, ¿sí? Pero también puedes entenderlo en el sentido de la conciencia de Judas, lo cual nos indica que las tinieblas se apoderaron de su espíritu y le impidieron ver con claridad, o sea, tener luz, ¿sí? Claridad, le impidieron ver con claridad que estaba entregando sangre inocente, y de eso se dio cuenta después. Y el golpe en la conciencia fue tan duro que no lo soportó y terminó con su vida él mismo. Las tinieblas tuvieron ese propósito en Judas. Le impidió que tuviera discernimiento, ¿sí? De manera que al alejarse de la luz entró en la oscuridad. Con lo que no contaba Judas, ¿sí? Era con que en realidad Yeshua fuera arrestado y que no se pusiera al arresto. Y por eso se escandalizarían de él y se arrepentirían, apostatarían, etcétera, se alejarían. Recuerden que los apóstoles se fueron, se dispersaron, ya ni creían que cuando les fueron y dijeron que había resucitado el Señor, no creían. En el contexto de la ley, apostatar tiene que ver con apartarse de la obediencia a la ley. Y aquí lo que estaba sucediendo con ellos, ¿sí?, es que se estaban apartando de la fidelidad a las palabras que él mismo les expresó cuando les dijo que resucitaría. Por eso la palabra escandalizar, pues que se escandalizarían ellos, pues tiene toda esta implicación de las consecuencias después de su arresto, las consecuencias en los apóstoles. Verso 50 dice: y Yeshua le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Yeshua, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Estamos hablando de Pedro.
Este pasaje confirma que efectivamente Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Yeshua. Estaba enfrente de soldados. A Pedro lo pudieron haber matado de inmediato. ¿Sí? Así es de que sí, el amor sí era verdadero, era fidedigno. Pero la capacidad en la carne, por el temor de subir las consecuencias de la muerte, le hicieron que le negara a Pedro. Estamos viendo lo mismo que le sucedió a Yeshua. Estaba Yeshua en un momento de una aflicción impresionante en su alma. Verso 52. Entonces Yeshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínate. O sea, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. Yeshua le está diciendo: es necesario que esto se cumpla así, y en este tiempo, en este momento, para que se cumpla la profecía. En aquella hora dijo Yeshua a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, les pregunta. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En ese momento se fueron todos los discípulos y lo dejaron solo. En este preciso momento se cumplió lo que momentos antes Yeshua les había advertido acerca de que se escandalizarían de él y lo abandonarían. Verso 57 dice: los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Entonces estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces aquí está la respuesta de Yeshua, que es lo que sella el cumplimiento de la profecía. Dice: y Yeshua le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Wow, aquí Yeshua está citando la profecía de Daniel, capítulo 13, 12. No, es capítulo 7, creo. En un momento les doy la cita correcta. A partir del verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué profecía citó Yeshua? Yeshua está anunciando el reinado del Mesías, el reinado eterno. Y obviamente esto seguido de la confirmación en la propia respuesta que Yeshua le da al sumo sacerdote, de decirle: tú lo has dicho, efectivamente, soy el Hijo de Dios. No le mintió, le confirmó. Así es de que esta profecía
le está anunciando al sumo sacerdote lo que estaba describiendo era que Yeshua estaría justo a la diestra del Padre. Verso 65 dice entonces, regresamos a Mateo 26, verso 65 dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Impresionante. La blasfemia, ¿qué es la blasfemia? Pues la blasfemia tiene que ver con una calumnia o difamación en contra del nombre de Dios. Sin embargo, por supuesto que Yeshua no blasfemó. Claro que no. ¿Por qué? Porque en realidad Él es el Hijo de Dios. Así es de que, pero ellos no lo entendían, no lo creían, no lo recibieron y por supuesto que para ellos entonces era una blasfemia. Dice, continúa, dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, el reo de muerte. Efectivamente, de acuerdo a la ley, capítulo 14, verso 16 de Levítico 24, verso 16 dice, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así es de que, tal cual, el sumo sacerdote simplemente recordó el mandamiento acerca de la blasfemia en contra del nombre de Dios y dijeron todos, el reo de muerte. Así es de que al liderazgo de Israel se le tenía vedado, ¿sí? Ellos no entendían, no tuvieron la revelación del Hijo de Dios. Y al citar la profecía de Daniel, lo conectaron con el trono de Dios, por supuesto, y por otra parte con el momento en que Yeshua confirmó que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos dijeron, o dieron por hecho más bien, que se había cometido esta blasfemia por esa razón. Continuamos, verso 67, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofetearon, diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense lo que estaban haciendo estos hombres, que supuestamente eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Verso 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yeshua el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Yeshua Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir a ese grado y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua que le habían dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste, impresionante. En este momento se vale que tú y yo nos preguntemos, ¿cuántas veces hemos negado al Señor? Seguramente tu primera respuesta, no, nunca lo he negado. Quizás no de forma textual, de tu boca, pero sabemos que hay muchas formas de negar a Yeshua. Nosotros hemos visto en la narración de este capítulo cómo es que Pedro negó a Yeshua y Pedro estaba en peligro de muerte. Él sabía que lo podían matar, pero le negó porque tuvo miedo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo hemos negado a Yeshua? Hay infinidad de formas de hacerlo, incluso la falta de lealtad, de lo que estábamos hablando hace un momento, a la palabra escrita de Dios. Incluso la falta de amor al prójimo. Yo creo que no hay alguno entre nosotros, entre los creyentes en Yeshua, que pudiera decir que no ha negado a Yeshua en una o en otra forma. Porque si en un momento dado has quebrantado algún mandamiento,
que tenga que ver con justo con la misericordia, el amor al prójimo, todos los atributos que Él manifestó y nos enseñó, seguramente estamos negándole. Cuando lo pensamos bien, nuestra conciencia nos dice que por causa, ¿sí? Por nuestra causa, padeció de tal manera nuestro Señor. Y eso nos duele en el alma. Porque cuando dices que le amas, pues eres consciente, ¿sí? Lo que pasó con Pedro. Y nos damos cuenta de que no podemos señalar a Pedro sabiendo el número de veces que nosotros mismos hemos fallado. Sabiendo que el número de veces que hemos apostatado, que nos hemos alejado, ¿sí? de su verdad, en el sentido de que Yeshua dijo que nos escandalizaríamos o se escandalizarían los apóstoles, que nos desilusionaríamos de Él. Quizás muchas veces has orado por algo que quizás el Señor no te ha concedido y en un momento dado hay un malestar en ti. Muchas veces la expectativa que nosotros tenemos acerca de nuestra fe es de una forma, pero quizás muy equivocada en ocasiones con relación a los propósitos divinos previstos por el Eterno para nuestra vida. Y sin embargo, le echamos la culpa a la fe. Pero indirectamente al Señor, si te das cuenta, si lo piensas bien, al reclamar por algo que supuestamente es injusto, ¿no? Algo que nos está pasando es injusto, etcétera. Te olvidas de que Dios tiene control de todo absolutamente en tu vida. En ese momento te estás apartando del Señor, te estás escandalizando de sus propósitos divinos que son muy superiores a tus propias expectativas. Todo aquel que hace lo contrario a lo que espera el Señor, le niega, consciente o inconscientemente. Así de que permanezcamos fieles en humildad y velando para que las tinieblas no se apoderen de nosotros, de nuestro espíritu. Que el Señor haya hablado entonces a nuestros corazones en este capítulo, en este tiempo de estudio, en uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura, que nos habla acerca del amor tan grande que tuvo el Señor para con nosotros, de la disposición que hubo en el corazón de Dios delante de toda su creación. Amén.